Perigonio, que sería su marido, y efectivamente Pablo Perigonio fue detenido y sería formalizado en un poco Entonces, ¿cómo se momentos entiende? más. Porque la misma Daniela dice que esto fue un accidente, Claro. que no es nada de lo que se está diciendo ni lo que salió publicado hoy día en el diario Mercurio, que fue un accidente casero, que saltó la reja a la piscina, se tropezó y se quebró la mandíbula. O el Claro, lo que caso pasa es que típico de mujer. el fiscal lo que tiene que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de formalizar son los antecedentes. Y dentro de los antecedentes puede estar la versión de ella o ese Twitter que ella hace como liberándolo de responsabilidad. Pero también hay otros antecedentes, que son los antecedentes propios de la lesión, que seguramente hay alguna especie de informe técnico, deben tener la declaración de alguien, sin dejar de decir de que la formalización es solo comunicar cargos, o sea, es solo comunicar de que Hay alguien una va investigación. a ser investigado Ya. por tal o cual delito. Solamente un acto de comunicación, no implica No es nada ninguna condena, Me digamos. dicen además que habría sido él mismo quien se presentó con un abogado a Sí, Carabineros. eso me suena más, Y a las pertinente. 13 horas sería cuando pasaría al control de detención y en ese momento lo formalizaría. Claro, que es seguramente el se cargo. puso a disposición, que eso sí me suena más coherente, se puso a Pero no me disposición calza, de Carlos, una ¿sabes que unidad no me calza? policial. Porque si la víctima está entregando un testimonio, vemos que el personal de la clínica es al parecer el que no le cree el testimonio de la pero esa víctima y Julia. posteriormente hace esta denuncia. Y se inicia todo un proceso. Estamos hablando de un hombre que también es abogado, entonces le puede costar bastante caro un tema confuso como este. Sí, si po. finalmente no fuese violencia intrafamiliar ¿Le y podría efectivamente un costar caro? accidente. Le podría costar ¿La licencia? lo mismo, no, le puede costar lo mismo que le costaría a cualquier ciudadano, digamos, o sea, Ah, sí. Que no es menor pero, igual. claro, pero tiene una connotación siempre cuando los abogados cometemos algún ilícito, alguna falta, algo así, pareciera ser que es más grave. Antes de titularnos, por supuesto, si cometemos algún ilícito antes de titularnos no nos podemos titular derechamente. Pero una vez titulados tenemos el mismo régimen El de mismo trato. exigencia que cualquier ciudadano. Carlos, sin acusar a nadie, porque la verdad que no contamos actualmente con todos los antecedentes, pero pareciera en el clásico marco de las mujeres golpeadas que tiran primero algunos atisbos de ayúdenme, después sucede y después defienden al agresor. Sí, tal cual. Pareciera es ser una calcado, fórmula, ¿no? es una fórmula. Es una ¿Y qué se puede fórmula. hacer? En este caso es distinto que sea aquí gente un doctor, digamos, el que podría decir un especialista, que diga que el golpe que ella tiene no parece el de una caída y realmente tiene más los antecedentes de Sí, haber sido por supuesto. provocado por una tercera Por persona. supuesto, porque un médico es en definitiva un perito. Es un perito. Y los peritos, bueno, son especialistas en determinar precisamente, y estos juicios muchas veces se terminan zanjando con peritajes médicos y peritajes también psiquiátricos, psicológicos para detectar daño además, digamos, de daño psicológico, además de las lesiones propiamente tales. Así que sí, un punto. Perfecto. Carlos, tú como abogado has visto casos anteriormente como este. ¿Es normal que la mujer justifique la violencia o la trate de ocultar incluso en algunas instancias? Sí, en ciertos Sin- perfiles. claro, por supuesto, sin decir que este sea el caso, pero ¿es normal? Sí, en ciertos perfiles de mujeres es normal. Y respecto- Hombres también, ojo. ¿En Hombres serio? golpeados Mucho por más mujeres. también, yo creo, ¿no? También, Y respecto a Yo he esto mismo- tramitado causas donde ¿En se han serio? condenado a Pobre. mujeres por violencia, condenados. Y por respecto a violencia esto mismo, intrafamiliar. es posible que ella públicamente, mujeres golpeadas estoy hablando, no cuenten la verdad de lo hecho, pero en la privada con el médico le digan, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo sufro de esto, que mi marido me pega, pero lo voy a negar si usted me pregunta. Sí, por Pato. supuesto. Por Perfecto. supuesto. Y es más, hay ciertos calvarios, por así decirlo, que sufren mujeres que tienen una cierta dosis de adicción incluso. Y hay mujeres que Aceptan esta rutina. ya. sí, y eso sí ahí sí que separaría en cuanto a género. ¿Sabe? Que sí hay mujeres que se someten a este flujo del tema de la violencia y aparte de no poder salir o costarle mucho asomar la cabeza, empieza a haber también una cierta adicción, una cierta adrenalina al tema de las comisarías, al tema de los tribunales, al tema de las medidas de protección, al tema de las órdenes de alejamiento. O sea, hay constante todo un tensión. tema que es bien complejo y que los Oye, tribunales lo tienen bastante Yo te preguntaba si es distinto que haya sido finalmente una clínica la que está detrás de esta denuncia, porque a mí me ha pasado ir a denunciar casos de mujeres que yo he presenciado como tercera persona, y que se puede estando porque hay acción de popular vecina para y eso, todo, cualquiera puede exactamente. denunciar. Ir a denunciar, pero cuando la mujer dice no, esto no pasó, queda ahí nomás, yo me quedo de brazos cruzados, no tengo mucho más que hacer. Sí, pero eso puede ser un poco en el tema de violencia intrafamiliar. Si estos hechos se llevan a un tribunal, no se van a llevar por violencia intrafamiliar. ¿Por qué se se van a llevan? llevar por lesiones, derechamente. Lesiones ¿Por graves. lesiones graves? Por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo que hace que la pena suba un grado. O sea, también es una lesión que tiene un tratamiento más
más gravoso, por así decirlo, en la legislación. Oye, De la violencia intrafamiliar se relativiza un poco eso cuando la actividad de la víctima se desinfla, Claro. por así decirlo. Perfecto. Ahí, pero en el caso de lesiones, el Ministerio Público está obligado a investigar independientemente de la voluntad de la víctima. Ella está Ahora hay que incomunicable, aprovechar ¿no? de decir exactamente que ella estaría incomunicada en estos momentos, está en el 4º piso de la clínica alemana, está en un postoperatorio, ya viene saliendo de una operación a la mandíbula que recibió una fractura y que tuvo que ser intervenida. O sea, y ahora en este momento ella prohibición de está recibir en visitas. este 4º piso de la clínica alemana con prohibición de visitas, con un cartel que dice que no puede puede recibir recibir visitas. Es tremendo, una fractura de la mandíbula requiere de partida maxilofacial, un equipo multidisciplinario hay que pegar muy encima, fuerte para eso. luego terapia para poder recuperar el habla normalmente, o sea, es un trauma Pero piensa súper tú que a un importante. boxeador es difícil quebrarle la mandíbula. No es fácil. Sí, pues en años de carrera, de hecho. Entonces, Exacto, no es algo muy típico un en las golpe, peleas. un golpe que fracture una mandíbula tiene que ser, por lo general las fracturas de mandíbula son o en peleas callejeras o en choque. Sí, de hecho es tan fuerte que a mí, digamos, te cuento las veces que me tocó ver que alguien le rompiera la mandíbula, la persona a su vez tenía que romperse los nudillos. O sea, así de fuerte tenía que ser. Ojo con eso, Muy porque ahí, fuerte. entonces en Sí. ese caso, Alguien- Juan Andrés, Se vería, se vería. a menos que le pegara con otra cosa. Con algo. No decimos que es el caso, pero... No, pero en general los hombres que Es que son aquí agresores, puntualmente están pega. las dos versiones. La misma que entrega Daniela Bombalé a través de Twitter. Recordemos que ella no puede hablar porque ha sido sometida a una operación y ella dice que esto fue un accidente, que se cayó saltando la reja de la piscina y esta lesión grave que tiene en su rostro se debe solo a un accidente. Por otro lado está la versión de esta denuncia que la hace el Ministerio Público a partir de el personal de la clínica alemana que recibe a Daniela en urgencia y que no cree, se podría decir la versión Duda, efectivamente, más o menos. de que haya sido solo un accidente y por eso está siendo investigado el marido de Daniela Bombalé. Ahora el Así punto, es. cuando alguien llega con una fractura de mandíbula, uno no puede hablar no, por es el una dolor, violencia entonces en medida, no, sí. por eso te digo, entonces uno no podría hablar por el Es un dolor, punto, entonces un buen punto. un buen punto. Es difícil Daniela, extraer la versión, por eso digamos. Daniela con el dolor, me imagino, no podría haber ella contado lo que le pasó. Entonces Sí. puede ser que ahí de repente los doctores presumieron algo que tal vez no es. Ya, pero si puede Ahora- tuitear, puede, no sé, Y lo por que alguien pasa es que que algo es raro todo esto porque Daniela Bombalé en estos momentos sigue tuiteando. ¿Y qué Pero pone? si- ¿Qué dice? A ver, la tengo acá, espérenme un segundo. Puso lo siguiente, como les decía, ella puso primero pone una aclaración, dice, aclaración 2 puntos. Vengo saliendo de una operación, me fracturé la mandíbula por una caída, salté la reja de la piscina, ella acota ahí, nada de violencia. Me parece que es como muy... Muy remarcador. Sí, como Sí, muy... mucho No detalle. puedo contestar el teléfono, apenas puedo mover la boca y me cuesta escribir, estoy operada y con dolor. Muchas gracias por la preocupación, vamos a verlo de inmediato. Y sigue escribiendo. Ahí está Ah, primero, aclaración. Vengo saliendo de una operación, me fracturé la mandíbula por una caída, salté la reja de la piscina. Nada acá de violencia. Es curiosa la forma en que lo pone, porque yo como que lo pondría como para partir. Aquí no hubo, acá quiero aclarar algo, aquí no hubo violencia. No Igual sé, está recién operada saliendo de la anestesia, Sí, o sea... pero- yo estoy tratando de leer un poco como entre líneas. Claro, y demás que generalmente uno hace referencia, por favor, no me malinterpreten, mi marido no tiene nada que ver en esto, me caí y listo. Uno pone algo así, ¿o no? Es que además, claro, o sea, también Como es que evita curioso la figura que de él. teniendo Es raro. una Después habla persona de que él. es realmente pública en su familia, que es Eduardo Bombalé, que es su padre, ella también podría utilizarlo a él como vocero para que Eso saliera, sería importante. y es raro, en cambio, Ahí él está tiene el en este momento el teléfono apagado. Aquí sigue, no puedo contestar el teléfono, apenas puedo mover la boca, dice, y me cuesta mucho escribir, estoy operada y con dolor. Muchas gracias por la preocupación. Claro, apenas podemos ver la boca, o sea, ¿Saben ¿Por qué pensamos de inmediato en una posible agresión o le damos tanta credibilidad o pensamos que esto es plausible? Porque exactamente, ¿por qué no nos cuesta creer que yo hubiese sufrido una agresión? ¿Sabes por qué? Porque primero, para mí como periodista, porque hay un antecedente La previo, historia se repite. que la historia se estaría repitiendo justamente porque ella habría recibido una agresión ya anteriormente de un pololo que trabajaban ambos en el SQP, en ese Chilevisión. momento, si no me equivoco, en ese momento era la productora Brodais, y su padre entró a Chilevisión, agarró a este personaje y lo golpeó enrabiado porque le habría Defendiéndose. dado una golpiza a su hija, Sí. en defensa a su hija. ¿Y por sí. qué tú también yo, decías? yo pienso que tiene que ver con un tema, aparte del antecedente que da Alejandra, con un tema técnico, derechamente también de la apreciación de los especialistas que la tuvieron a ella ahí. Carlos, solo para entender algo, y obviamente quizás nunca está de más decirlo, que la violencia es algo injustificada. Y debo decir, menos una mujer por la diferencia de las capacidades físicas, musculares entre un hombre que violenta a una fémina. Sin embargo, ¿cuáles son los casos más típicos? ¿Cuál es el común denominador de por qué un marido le pega a su mujer?
O sea, ¿qué se repiten? O sea, ¿qué cosas ellas hacen que no les gusta, que van y la golpean de esta forma tan salvaje? Sí, ahí la patología está en el agresor, derechamente. A veces hay mal Que manejo. contagia a la Claro, a la ahí agredida. pero un Esos tema más de celos, celo. principalmente, A veces hay que es demasiado simpática con los demás. celos, y por lo general esos celos, esas parejas que son súper controladoras, que son revisadoras de teléfono, que son revisadoras de mail, que exigen claves, que en fin, que ejercen un control fuerte. Perfecto. Por lo general esos controladores son los transgresores en sus vidas personales. Mira, a propósito entonces, de control, perfecto. aquí Daniela Bombalé pone otro Twitter en el que justamente explica por qué no ha apagado su teléfono. Dice, tengo que contestarle a mi nana, a mi marido, mi mamá, ya que tengo 2 hijos que tengo que saber de ellos, por eso no contesto. Me imagino que con la aclaración todo ok. Está ella tratando de explicar por qué. ¿Algún Yo psicólogo te digo diría- personalmente que el que explica se complica, Sí. para mí eso es Si tú eres nuestra querida Yo no estoy de psicólogo, acuerdo por lo contigo, menos yo sería sí. la pregunta de por qué coloca al marido en segundo lugar y antes pone a la nana, pero bueno. No, porque la nana está con los niños. Pero, Espérate, evidentemente. estáis recién, de verdad, estáis recién operada de lo que sea, estáis recién operada. Ya, por eso, estáis Y bajo la realmente- anestesia, nada tiene realmente mucha tú creís lógica. que tu marido te está llamando para preguntarte si el niño quiere tomar té con leche o café Estará con ahí, leche. po. No, O sea, de debe verdad estar- me parece ridículo. Pero espérame, o sea, Daniela debe estar al tanto si es que es verdad que el marido se fue a presentar ante Carabinero y tiene que estar en contacto con su marido, por supuesto, quiere saber de él, para Pero ver no, qué es pero lo que está de pasando con De él. verdad tú, es que eso lo entiendo. Ya, pues Pero eso es ella lo que está dice. diciendo, eso. Ella está diciendo que Como tiene que que tiene estar que en estar en contacto las de saber labores las de la labores casa. del hogar propias, digamos. Mira. Por eso después dice, no puedo seguir contestando cada mensaje, estoy en reposo. Ya aclaré y no puedo apagar el celular. Vuelve a poner eso, ¿cachai? Sí, pues. Ya que tengo que estar en contacto con, y ahí pone lo de la nana, el marido. O sea, tú me vas a disculpar, pero yo, de verdad, o sea, si tengo una nana, un marido, una mamá que están preocupados de mi hijo, me preocupo de mi salud en este momento, Claro. que es lo más importante. Carlos, con respecto al actuar de la Fiscalía, ¿basta con el antecedente de la denuncia para que ellos formalicen al imputado? ¿Se dice imputado? ¿Es imputado? Parece, sí, Imputado. porque ¿Al imputado? formalizar es formal, ¿no? ¿O hay una investigación previa de la Fiscalía para decir a esta persona lo vamos a acusar? No, por lo general, donde sí la Fiscalía tiene que justificar antecedentes es cuando pide medidas cautelares. Pero para comunicar sí tiene que haber un pequeño convencimiento de que el fiscal de alguna Hay un forma tiene caso un ahí. caso por delante y que no se le va a caer más adelante porque ahí hay un tema con los cumplimientos de meta, en fin, hay otros factores que ellos calculan bastante que llevan y que no llevan a un tribunal. Pero si ya tienen la idea de formalizar, de comunicar cargo, es porque algún antecedente Ya, tienen. pero ¿no? en tu experiencia, ¿puede ser que un doctor pudiese llegar a confundir una caída a un golpe? No, No ha pasado nunca. debe haber pasado. O sea, pero a ti te Debe no te ha haber tocado pasado, ver que pero- alguien tiene un ojo en tinta y dice, no, me pegué con la puerta. Es muy y difícil. dicen, no, claramente es muy no. difícil, sobre todo porque no solamente se analiza el contexto o la lesión propiamente tal, sino que cuando ya el Ministerio Público entra a investigar, empieza a interrogar y sacar antecedentes de contorno de la situación que le permiten construir y unir la lesión con un determinado caso. Y además técnicamente es factible separar cuando una lesión es producto de un golpe, cuando una lesión es producto de un objeto, Carlos. cuando una lesión es producto de una caída.